La supremacía de la Constitución significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige en todo el ordenamiento jurídico de ese Estado, por lo que si una ley, una ordenanza, una resolución o un decreto va en contravía de la Constitución o se opone a ella, son nulas de pleno derecho, es decir, deberán declararse inconstitucionales por el órgano competente, en este caso un tribunal constitucional. Pero nos preguntamos, ¿cómo surge la supremacía constitucional? Uno de los aportes más importantes fue realizado por los Estados Unidos en la Constitución de 1787, en el cual en dicha Constitución marca los estándares a los cuales deben ceñirse las leyes superiores en los estados modernos. Resultado de lo anterior, se da un caso representativo en la historia de los Estados Unidos y la historia del constitucionalismo, que fue el caso de Marbury versus Madison, en el cual fue el caso más claro de control de constitucionalidad de una ley en los Estados Unidos. El caso de Marbury versus Madison fue el precedente más importante que dio vida a la teoría y al principio de la supremacía constitucional, y de esta manera se crean las bases de la supremacía constitucional y la obligación de todos los jueces de respetar y hacer valer la Constitución por sobre las demás leyes. ¿Pero qué entendemos por Constitución? La Constitución representa la ley suprema de una nación o un Estado, por lo que si una ley creada por el Congreso de la República es contraria a la Constitución, no puede ni debe obligar al tribunal ni a un ciudadano a cumplirla, porque en dicha Constitución limita los poderes del poder público. Entonces, ¿cuál es la importancia de la supremacía constitucional en el derecho constitucional? Lo esencial de la supremacía constitucional para el derecho constitucional es el estudio, el análisis, la reflexión y la comprensión de la Constitución como ley suprema de un sistema jurídico determinado. La Constitución es la base jurídica de la estructura del Estado y de todo un ordenamiento jurídico, pues da firmeza y solidez al ordenamiento jurídico. En ella se incorporan principios y valores que rigen la vida de los habitantes, pues reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas. Además, describe las funciones de los órganos del Estado, asignándoles funciones específicas, establece los deberes de los ciudadanos, describe los mecanismos de participación ciudadana y establece los procedimientos de reforma. Por lo tanto, toda ley debe ser compatible con el contenido de la Constitución, es decir, no debe ni puede contradecir la Constitución ni oponerse a ella. En Colombia existe un tribunal constitucional llamado Corte Constitucional, que es el máximo tribunal encargado de la guarda de la integridad de la Constitución y es el único órgano competente en declarar una ley inconstitucional a solicitud de cualquier ciudadano, en los casos en que dicha norma o ley sea contraria a la Carta Magna. Independientemente del contexto histórico y político en que se haya resuelto el caso de Marbury versus Madison, este caso sigue diciendo muchas cosas hoy en día. Su estudio y entendimiento son esenciales e importantes para el constitucionalismo, pues es un gran ejemplo de lo que se debe y cómo se debe hacer valer la supremacía constitucional en cualquier estado. Sin duda alguna, uno de los múltiples factores que conducen a una decisión de tanta trascendencia es el papel del juez, siendo este caso una lesión del valor que puede tener el Poder Judicial para configurar las garantías constitucionales necesarias dentro de cualquier estado. Dentro de este contexto podemos concluir que, primero, el deber del Poder Judicial es aplicar la ley. Segundo, la Constitución es ley suprema y define qué norma es ley. Tercero, la supremacía constitucional implica que si la Constitución se enfrenta a una norma dictada por el Congreso, la segunda deja de ser válida. Cuarto, si una norma no es válida, carece de validez y de fuerza obligatoria. Quinto y último, por lo que queda claro que a través de los postulados de la sentencia de Marbury versus Madison, cualquier juez que se enfrente a una norma inconstitucional podrá inaplicarla, es decir, se establecen a través de este procedimiento el control difuso de constitucionalidad.